Bueno, buenas tardes. Gracias a los que aún continúan presentes, que por la hora sé que es un poco más complicado. Hablaremos ahora sobre el manejo de lo que es una crisis asmática. ¿Ya? Antes de esto, es importante recordar, sobre todo por los estudiantes acá, recordar qué es lo que es el asma, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que viene caracterizada por ciertos síntomas que ya son conocidos, la disnea, la opresión torácica, la tos y los sibilantes. Y todo esto se produce como consecuencia de un fenómeno de una hiperrespuesta bronquial, ¿no? De una hiperreactividad bronquial, que es una característica básica y fundamental del asma. ¿Okay? La exacerbación asmática es justamente el aumento progresivo de estos síntomas que hemos mencionado, asociado a una disminución o un deterioro de la función pulmonar. Esto representa un cambio del estado basal del paciente y requiere, por supuesto, un cambio de tratamiento para poder revertir esto. En algunos casos, la crisis asmática o la exacerbación asmática suele ser la primera manifestación del asma. ¿Okay? Y como dije, ocurre en respuesta a exposición a ciertos agentes externos, que es la base de la patología asmática. Es importante destacar estos factores de riesgo de mortalidad que los resumen en la GINA del 2018, porque nos predicen si el paciente que vemos con una crisis asmática tiene alto riesgo de mortalidad. ¿En función de qué? Pacientes que en el año previo o previamente ya han tenido una crisis casi fatal que ha requerido intubación, ventilación mecánica. Si es un paciente que ha estado hospitalizado o que visita frecuentemente emergencias, sobre todo en el último año. Si es un paciente que utiliza o acaba de suspender el uso de corticoides orales. Esto nos da a entender de que probablemente el paciente tiene un componente inflamatorio muy importante en la vía aérea, por lo tanto quizá mucha reactividad. Es un paciente que no utiliza actualmente corticoides inhalados, eso también nos predice riesgo de mortalidad, porque como les dije, la base de la patología asmática es la inflamación. Es una inflamación como consecuencia de una hiperreactividad de la vía aérea. Y el principal o la primera molécula terapéutica que tenemos que utilizar en estos pacientes son justamente los corticoides inhalados, cuando hablamos de manejo farmacológico, ¿no? Y el no utilizarlos nos puede dar a entender de que este paciente quizá ya pueda tener una remodelación de la vía aérea y eso hace mucho más difícil el manejo, ¿no? Una persona que usa de forma excesiva los agonistas beta-2 de acción corta, SABA por las abreviaturas en inglés, lo que más conocemos, salbutamol, fenoterol, por ejemplo. Si estas personas abusan de salbutamol, sobre todo personas que utilizan más de un comprimido, más de un dispositivo presurizado al mes, nos deja cortos con lo que podemos ofrecerle como tratamiento en una crisis, ya que la principal molécula que vamos a tener para manejar estos pacientes es justamente esta, y el paciente probablemente ya esté haciendo tolerancia a este medicamento, ¿no? Si hay historia de enfermedad psiquiátrica o de problemas psicosociales, porque justamente nos da a entender de que el paciente probablemente tenga una mala adherencia al tratamiento, ¿no? Que va relacionado con esto. Y es importante que el paciente tenga un plan de acción escrito, que lo conozca, que lo entienda, que lo sepa aplicar. Esto es el plan que solemos hacer con los pacientes en consulta, cuando les explicamos qué es lo que tienen que hacer cuando empiezan a notar aumento de sus síntomas, ¿no? Para no tener que venir a emergencias. Y si el paciente también tiene alergias a alimentos o cualquier tipo de alergias en general, también es un riesgo porque no sabemos si lo que viene es solo una crisis asmática o es una crisis asmática asociada a una anafilaxia, por ejemplo, ¿no? Que tiene alto riesgo de mortalidad. Lo del plan escrito que les comentaba, es importante mencionarlo, contiene los medicamentos que el paciente, debe contener medicamentos que el paciente debe conocer, ¿no? Debe saber cómo y cuándo aumentar la dosis de sus medicamentos habituales y debe saber también en qué momento tomar corticoides orales o no. Esto no lo hacemos siempre porque depende mucho del nivel cultural del paciente, ¿no? Que te pueda entender y comprender la importancia de este manejo y que tampoco abuse de estos medicamentos, ¿no? Y también debe saber cuándo buscar asistencia médica, ¿no? No porque simplemente empiece a tener un poquito más de tos o disnea, ya debe venir al hospital, podría manejarlo quizá en su casa. Todos los pacientes, como dije, deben conocer estos, saber cuándo aumentar la medicación sintomática, cuándo aumentar de manera precoz la medicación de mantenimiento, que se recomienda hacerlo en la crisis, y revisar si está respondiendo o no a ese tratamiento, saber darse cuenta si está respondiendo o no a ese tratamiento. Si un paciente ha hecho esto y ya han pasado 48 horas y no presenta mejoría, deberá buscar atención médica y deberá ya añadir corticoides orales, ¿no? mientras llega a ser atendido por un médico. Esto lo podemos hacer, como dije, en los pacientes que en 48 horas no han mejorado o aquellos en los que quizá tienen un flujómetro en casa y ya al medirse la flujometría han visto que su flujo de pico expiratorio es menor del 60%, ¿no?
En cuanto a la medicación de rescate, lo que más utilizamos, sí es cierto, es salbutamol, ¿no? Que es un beta-agonista de acción corta. Pero también en los últimos años hay una terapia de broncodilatación de larga acción que tiene un efecto precoz, que viene en un dispositivo asociado con corticoides a dosis bajas. Es lo que se conoce como terapia SMART actualmente, ¿no? Son unos inhaladores que se utilizan como terapia de mantenimiento, pero también se pueden utilizar como terapia de rescate. Esto solo con el formoterol, no con otros beta-2 de acción larga, serían largas. En cuanto a la medicación de mantenimiento, se tiene que aumentar casi siempre que el paciente hace una crisis asmática, ¿no? Aquí están un poco los detalles, pero bueno, avanzaremos. Y añadir corticoides orales. La dosis que recomienda la GINA actualmente es una dosis de 50 miligramos diarios de prednisolona o de prednisona, que serían equivalentes, por unos 5 a 7 días. En el caso de los niños, un máximo de 40 miligramos días, según el peso, ajusta un poco, de 3 a 5 días. Una crisis no siempre tiene que ser manejada en emergencia, ¿no? Algunas de ellas, como dije, pueden ser manejadas por el propio paciente, otras necesitarán ir al médico de atención primaria y otras sí tendrán que ser manejadas en un hospital de agudos, ¿no? En una emergencia. En cuanto a la atención primaria, es importante, bueno, primero siempre confirmar que es asma. No todo lo que silba es asma. Puede tratarse de un fallo cardíaco, puede tratarse de un paciente que tenga pues, bronquiectasias o una bronquiolitis, cualquier otra enfermedad que nos pueda dar sibilantes, o una neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, ¿ya? Identificar si tiene estos factores de riesgo de mortalidad, porque claro, si viene un paciente al ambulatorio con una crisis asmática y es un paciente que sabemos que el año pasado estuvo en la UCI por una crisis asmática, lo mejor será referirlo a un hospital para que sea mejor evaluado, ¿no? Y identificar también la severidad de la exacerbación y en función de eso actuar, ¿no? Puede clasificarse como leve o moderado, que está en un mismo grupo, según cumpla alguna de estas condiciones. Grave si cumple estas condiciones, o de riesgo vital si el paciente ya, a pesar de estas cosas, o además de estas cosas, está con alteración del nivel de conciencia, ¿no? Que nos debería entender que hay una hipoxemia muy severa y o también una hipercapnia que puede estar asociada en estos pacientes, ¿no? Para clasificar a un paciente como leve, moderado, grave o de riesgo vital, siempre se va a calificar por el peor de los hallazgos, ¿no? ¿Ya? Si el paciente tiene un asma, una crisis o una exacerbación grave o de riesgo vital, es lógico, a este paciente hay que derivarlo a un hospital de agudos para que sea atendido en una emergencia hospitalaria, ¿no? Mientras sucede esto, mientras lo llevamos hasta el hospital, por supuesto, mientras sucede eso, por supuesto hay que irle dando tratamiento con beta-agonistas de acción corta, que ya le dije que son la base del tratamiento, oxígenos y corticoides sistémicos, ¿no? El tratamiento, en el caso de una crisis asmática que se puede manejar ambulatoriamente, consiste en beta-agonistas de acción corta, que es el salbutamol, lo que más utilizamos y lo que tenemos acá disponible como dispositivo presurizado, de 4 a 10 inhalaciones con aerocámara, que es lo que se recomienda. Prednisolona, que es el corticoide, las inhalaciones de salbutamol pueden ser de 4 o incluso hasta 10 inhalaciones de salbutamol que se deben repetir cada 20 minutos durante la primera hora, ¿okay? Y posteriormente, según la reevaluación, se puede ir espaciando esto cada 2 o cada 4 horas. Prednisolona, ya dijimos las dosis que se tienen que utilizar, o prednisona, que es lo que más manejamos acá, las dosis son equivalentes, y oxígeno controlado, siempre que esto esté disponible y teniendo un objetivo de saturación de 93 a 95% en el paciente adulto y en los niños de poco más 94 hasta 98%. Se tiene que evaluar la respuesta después de esta hora de tratamiento intenso, ¿okay? Si el paciente durante esta hora que está recibiendo el tratamiento vemos que empeora, o si después de la hora de tratamiento el paciente no ha mejorado, tendrá que ser referido probablemente a emergencia. Y si el paciente mejora, tenemos que ver si el paciente está en condiciones de dársele de alta y ver cuál sería el seguimiento, ¿no? Paciente en condiciones de alta ha mejorado los síntomas, ya no necesita salbutamol de forma tan frecuente, podemos espaciar las dosis, el pico flujo ahora es correcto, está por encima del 60% y sus saturaciones son correctas, mayores del 94%, sin necesidad de oxigenoterapia extra, ¿okay? Y ver, por supuesto, que sea un paciente que tiene un soporte domiciliario adecuado, ¿ya?
Para el momento del alta, al paciente se le tiene que explicar nuevamente cuál será el medicamento de rescate que va a seguir continuando durante esos días en forma de destete progresivo, quizá por 1 o 2 semanas. El tratamiento de mantenimiento, que esto sí se recomienda. Cuando un paciente viene por una crisis asmática y le vamos a dar de alta, para los que van a estar en atención primaria, se le da de alta preferiblemente aumentando una escala de tratamiento, su tratamiento de mantenimiento. ¿Okay? Ahora miraremos las escalas de tratamiento. Como siempre, confirmar la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento. Y la prednisolona, se puede continuar hasta por 5 a 7 días o en niños por 3 a 5 días y se puede suspender sin ningún problema. No hay que hacer una pauta de descenso si es que no han pasado más de 10 o 15 días incluso. En cuanto al seguimiento, bueno, es un poco explicar todo esto de acá, es un poco vigilar todo esto acá que hemos explicado. Las escalas de tratamiento que les digo son las siguientes, ¿no? Que están recogidas en la GINA. Por ejemplo, si un paciente ha venido al ambulatorio con una crisis asmática, lo hemos logrado controlar y pensamos darle de alta, y es un paciente que, por ejemplo, pues utilizaba beclometasona, ¿no? Dosis bajas de beclometasona, estaba en el escalón 2 del tratamiento. Cuando yo le doy de alta, este paciente tiene que irse por lo menos con el siguiente escalón de tratamiento, ¿ya? Con dosis bajas de corticoide y beta 2 agonista de acción. Eso es lo que se recomienda hacer, al menos subir una escala de tratamiento. ¿Ya? Y si es un paciente que por primera vez ha hecho una crisis asmática y es el debut de su asma, por lo menos debe llevar corticoide inhalado. Esa es la recomendación. ¿Okay? Ahora, en emergencia, en un hospital de agudos, siempre hay que vigilar el ABC, ¿no? Vigilar la vía aérea, circulación, y ver si el paciente nuevamente tiene estos síntomas de riesgo vital, ¿no? Alteración del nivel de conciencia. Si hay alguno de estos, hay que probablemente derivarlo a la UCI, tiene que ser evaluado por UCI, se inicia ya el tratamiento siempre con beta agonista de acción corta, pero si el paciente no tiene estos signos de riesgo vital, bueno, pues se clasifica similar a lo anterior, como una crisis leve o moderada o como una crisis grave. Y en función a esto, el manejo. Similar a lo que ya habíamos explicado. Aquí entran algunos detalles más, explicaré en las siguientes diapositivas, ¿no? Estando en el hospital, uno dice, le doy prednisolona, pero tengo endovenosos. Utilizamos ciertas cosas, pero que quizá no está del todo demostrado en la literatura que sea más o menos beneficioso, ¿no? A veces un poco por cubrirnos o por estar un poco más tranquilos, hacemos ciertas cosas, ¿no? Hacemos un mea culpa en esto, ¿no? Después del tratamiento se reevalúa al paciente, si continúa deteriorado o si ha empeorado, tendría que ser probablemente evaluado por UCI, porque es una crisis que no está respondiendo al tratamiento, y si es que el paciente mejora clínicamente, se podría plantear si está de alta, si está en condiciones de alta o no. ¿Okay? Si no hay una buena respuesta del todo, posibilidad de hospitalización. ¿Qué criterios de hospitalización tenemos en una crisis asmática? En el paciente que ha venido agudizado, ya lo evaluamos, ¿no? Y que quizá tenía un pico flujo mayor o menor del 60%, lo normal es que después del tratamiento ya recuperó más del 60% y poder darle de alta. Si no sucede esto, ¿no? Si aún después de la hora de tratamiento el paciente, hora y hasta 3 horas que debemos reevaluarlos, el paciente mantiene este pico flujo entre un 40 y 60%, debemos evaluar, ¿no? El paciente tiene criterio de riesgo de mortalidad. Si es así, es un criterio como para hospitalizar a este paciente. Paciente que después del tratamiento, que vino con un pico flujo menor al 60% y después de haberle entrado al tratamiento lo reevaluamos y su pico flujo está en menos del 40%, también tendría que ser hospitalizado, ¿no? Y si un paciente ya de entrada, cuando llega al hospital, tiene un pico flujo menor del 25%, eso es una indicación de hospitalización directa. ¿Okay? Es cierto que esto en nuestra realidad es un poco complejo, porque no siempre tenemos a la mano, bueno, casi nunca tenemos a la mano un flujómetro acá en emergencia, ¿no? Entonces, de lo que nos guiamos más es de los signos clínicos, ¿no? Está en leve, está en leve moderado, está en grave o está con signos de riesgo vital, ¿no? Es un poco evaluar si salta o no de una escala a la otra, ¿no? Y en cuanto al seguimiento, es bastante similar a lo que habíamos explicado en el manejo de atención primaria. Ahora, algunos detalles, ¿no? De lo que se ha ido comentando. En cuanto a los beta agonistas de acción corta, salbutamol en dispositivo presurizado o nebulizado. En realidad, lo que recogen los artículos que se tomaron como base para
para la elaboración de la guía actual de la GINA del 2018 es que mostraron algunos estudios que las nebulizaciones disminuían el número de hospitalizaciones y mejoraban un poco más rápido la función pulmonar. Y en otros estudios en los que se evaluaba la eficacia de los inhaladores presurizados, se vio que disminuían la estancia hospitalaria. Cuando se compararon ambos resultados, no había mucha diferencia en los efectos. Lo único que sí se veía que las nebulizaciones tuvieron que ser más utilizadas en pacientes que pues tenían, por ejemplo, una disnea excesiva, pacientes que quizás estaban vomitando, en fin, síntomas que dificultaran un poco el uso del dispositivo presurizado, ¿no? Y en ello se recomendó utilizar nebulizaciones, pero de forma general, digamos que tienen similares efectos, ¿no? Y en cuanto a la nebulización comparado con los intravenosos, actualmente no hay evidencia de que los métodos de acción corta con uso intravenoso tengan una mejoría, ¿no? Tengan un mejor efecto. En cuanto a los corticoides sistémicos, lo mismo, dar oral o dar endovenoso. Son similares en efectividad y también un poco similar a esto, se recomienda su uso en pacientes que tienen síntomas que no permiten la tolerancia oral, ¿no? Una tolerancia oral adecuada. ¿Okay? Las dosis que recomiendan siguen siendo prednisolona 50 miligramos por día o el equivalente en endovenoso, que sería la hidrocortisona de 200 miligramos al día en dosis divididas, puede ser 2 o 3 dosis, ¿no? Lo que aquí a veces encontramos en emergencia son 100 miligramos, a veces empezamos cada 8 horas, ¿no? Es un poquito más, ¿no? En cuanto al uso de corticoides inhalados con otros LABAs en el manejo en emergencia hospitalaria, no ha demostrado que sea muy efectivo, ¿no? Se necesita utilizar los beta-agonistas de acción corta y los corticoides sistémicos. En cuanto a los anticolinérgicos, se recomienda su uso asociado, ya que tienen mucha más rápida recuperación de los síntomas que el utilizar simplemente beta-agonistas de acción corta solos, ¿no? En cuanto al sulfato de magnesio, con su uso intravenoso, con los diferentes estudios que se recogieron para hacer el reporte de la GINA, se vio que habían algunos casos en los que sí, que mejoraban los pacientes con sulfato de magnesio, sobre todo en pacientes que tenían una función pulmonar bastante deteriorada, no menos del 25 al 30% del valor basal, ¿no? Pero aún así su uso o la recomendación de su uso es solamente en casos muy seleccionados, que no responde bien al tratamiento y que tengan la función pulmonar muy deteriorada. No se recomienda su uso rutinario. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, no hay datos concluyentes que hayan demostrado que la ventilación no invasiva ayude a los pacientes con una crisis asmática. En cuanto a la minofilina, teofilina, que en otras épocas, ¿no? Anteriormente era bastante utilizado en las crisis de broncoespasmo, actualmente ya no se utiliza porque tiene muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular, y su margen terapéutico, el margen de seguridad es bastante estrecho, ¿no? No se recomienda su uso actualmente. Y en cuanto a los fármacos sedantes, ya esto está proscrito, o sea, ya se ha demostrado que aumenta la mortalidad, no se intente calmar la ansiedad del paciente asmático con sedantes, ¿okay? Y en cuanto a la adrenalina intramuscular, en los únicos casos en los que ha demostrado beneficio es en aquellos casos en los que la crisis asmática está asociada a una anafilaxis. Y en cuanto a los antibióticos, a diferencia del EPOC o del EPID, que la gran mayoría de pacientes vienen agudizados por una infección, en la crisis asmática no se recomienda dar antibióticos salvo que haya alguna evidencia o sospecha fuerte de que el paciente tenga una infección respiratoria, ¿no? Quizá un infiltrado radiológico, quizás expectoración mucopurulenta. ¿Tienen alguna pregunta?